¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esta nueva entrevista en el canal del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Pese a que nos vamos a tocar un tema europeo, de alguna manera igual llegaremos a hablar de Europa, porque hoy nos concentraremos en Asia, nos vamos a concentrar fundamentalmente en China. Y para lo anterior, tenemos un tremendo invitado para esta conversación. Me refiero a Isidres Andrós, quien hoy día comparte con que comparte hoy día con nosotros esta entrevista. Él es periodista, es experto en asuntos políticos y económicos de la región de Asia-Pacífico, sobre los que escriben diversos medios y centros de investigación. Además, Isidre Ambrós ha trabajado para el diario La Vanguardia desde 1984 hasta el 2018 y además ha sido corresponsal para este periódico en Pekín, Hong Kong, Berlín y además en Bruselas. Ha sido autor de muchos libros, pero hoy día vamos a conversar principalmente de su última publicación, La cara oculta de China, una década en el corazón del gigante asiático. Así es que, Isidre, te doy las gracias por esta conversación, por aceptar nuestra invitación y a conocer un poco más de China, de Asia, ya que tú llevas tanto tiempo trabajando, viviendo, escribiendo y sobre todo con este último libro que me interesa mucho, el enfoque que le das respecto a las vivencias de los propios chinos y chinas. Así es que bienvenido a este programa. Gracias por invitarme. Isidre, partamos un poco con la idea de China. Uno, desde el mundo occidental, uno piensa en China como que toda China fuera igual. Y es lo mismo que cuando se piensa en América Latina, que toda América Latina es igual, o se piensa en Europa, que toda Europa es igual. Sin embargo, cuando uno lee un poquito más de China, sabe que hay muchas Chinas dentro de China y que depende de qué parte de China estamos hablando, porque vemos por un lado todo lo que, lo que es Shanghái y todo ahí un desarrollo, pero también hay una China profunda, muy pobre, muy agrícola, muy con otras realidades. Entonces, lo primero, tu visión general de China para que después entremos a ahondar un poco más en estas grandes diferencias que hay. Sí, como muy bien dices, hay muchas Chinas. Hay que tener en cuenta que es todo un continente. Un continente, me atrevería a decirte, socialmente y geográficamente. Eh, cualquier vuelo desde Pekín a otro lado de país son fácilmente 3, 4 horas. El vuelo Pekín-Hong Kong, por ejemplo, son 4 horas y media de vuelo. O sea, más que nada para que te hagas una idea de la distancia enorme que hay, ¿no? entre una parte y otra. Por ejemplo, geográficamente, China tiene grandes diferencias climáticas. El norte es muy seco, hay problemas de sequía. Y, por ejemplo, en el norte está la ciudad de Harbin, que fácilmente en invierno alcanzan los 20, los 30 bajo cero. Es famosa, en esa ciudad es famoso por Navidades el llamado Parque de Hielo, que es una especie de atracción donde los habitantes de Harbin construyen edificios de tamaño natural con bloques de hielo y después se visitan. Y por otro lado, en el sur, más allá de Cantón y de Hong Kong, está lo que ellos llaman la isla de Hainan, la isla tropical, donde ni siquiera por Navidad bajan de los 18 grados. Es decir, para que uno se haga la idea de lo grande que es China, de lo enorme y de la amplitud de climas, de costumbres, porque eso también influye en las comidas, el vestir, la manera de desarrollar la ciudad, ¿no? No es lo mismo
en el sur, donde la gente vive en la calle, que en el norte, donde un taxista en Harpín, yo le preguntaba, bueno, pero ustedes, ¿cómo viven en invierno con esas temperaturas? Porque estábamos más o menos a 20 bajo cero. Y me dijo, no, nosotros vivimos bien. Hasta que no nos castañetean los dientes, no hace frío. Ah, pensé, muy bien, muy bien. Gracias por la información, ¿no? ¿Y a qué temperatura les castañetean los dientes? Claro, es lo que le pregunté. Y me dijo, no, pues más o menos a -30, -35. Pensé, Dios mío, yo a esas temperaturas estaría ya congelado. Oye, además de las diferencias geográficas, China también tiene un polo de desarrollo, que es estas zonas especiales que se instalan en toda esta parte de Shanghái, que en definitiva cuando uno ve, uno se pregunta, nunca he estado en China de partida, pero lo que he estudiado, leído y por gente que estaba allá, o sea, llegan a esta zona y quedan impresionados de la modernidad, de, de, en el fondo de tener un sistema absolutamente de mercado dentro del sistema Absolutamente. comunista, y que pasa a ser como y esto fue pensado por los chinos, porque también hay que decírselo a la gente que no es que haya surgido así, o sea, los chinos pensaron en su momento en crear estas zonas especiales de desarrollo. Entonces, siempre están pensando, ¿cierto?, que los chinos, como nosotros occidentales pensamos al otro día, a las próximas elecciones, a lo más pensamos al año siguiente. Los chinos están pensando en 50, 100 años en cuanto a su estrategia, y esa fue una, precisamente lo de Shanghái y su desarrollo económico en ese sector, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que China, lo que es la costa de China, el litoral de China, realmente está en el siglo XXI. O sea, el grado de modernidad es impresionante. Ahora, también es cierto que a la que andas 100 kilómetros al interior, ya no estás en el siglo XXI, ya estás en los años 90 o 80 del siglo pasado. Y si uno sigue hacia el interior, fácilmente llega a los años 60. Mm. Es decir, hay grandes desajustes todavía. Es verdad que, por ejemplo, la semana pasada acabó la sesión anual de la Asamblea Nacional, de su Parlamento, Mm. y ellos aprobaron, por un lado, el nuevo plan quinquenal, que entrará en vigor ahora, en el 2021 hasta el 2026, y luego ya adoptaron la estrategia a desarrollar hasta el año 2035. Claro, eso para nosotros es ya muchísimo. Claro, eh, esa es bueno, no sé si llamarle ventaja o desventaja, ¿no? De que, claro, ellos tienen un único partido. Bueno, hay 7 partidos menores, pero todos acatan la obediencia al Partido Comunista. El régimen comunista es el del Partido Comunista. Yo les llamaría que están en un régimen de partido autoritario o fuerte, porque claro, eh, actualmente hablar de régimen comunista no encaja para nada. Ellos están en un sistema capitalista, yo diría que descarnado, pero eso sí, con un sistema de partido único con un poder muy centralizado y muy fuerte. Yo una vez le preguntaba a unos chinos, pero bueno, ¿estáis bien? No os inquieta, no sé, avanzar hacia un sistema más democrático occidental. Y una vez me dijeron, pero oiga, ¿para qué? Si nosotros lo que queremos es un líder fuerte que dirija el partido bien, el partido y el país bien.
no queremos que haya 3 o 4 aspirantes a jefe para que se peleen continuamente y en lugar de dedicarse a mirar por el país, se dediquen a pelearse entre ellos a ver quién ocupa el sillón del jefe. Claro, con este razonamiento dices, bueno, quizás sí, no sé, yo prefiero mi sistema, ¿no? Pero ellos, digamos, están muy convencidos de que así les va bien. Es un pueblo muy nacionalista, muy orgulloso, y entonces, claro, otra cosa es que te puedas fiar o no de las estadísticas, pero aún así los avances tecnológicos son impresionantes. A eso iba, porque uno cuando analiza la actualidad, dentro de este contexto de gran incertidumbre que tenemos, por un lado estamos viviendo todos en general, tanto europeos, en eso europeos y latinoamericanos, estamos más o menos en una sintonía en el sentido que estamos dentro de una rivalidad entre los Estados Unidos y China, por una parte unos Estados Unidos que viene hace tiempo ya en decadencia, y por otro lado emergiendo cada vez más rápido China, y donde en su momento es Barack Obama quien se da cuenta de esto y comienza con lo que es el TPP, este tratado que finalmente retira la firma el presidente Trump, y viene la lógica de Trump con su guerra arancelaria y comercial, muy a la Trump, muy también torpe en mucho de lo que hace, pero dentro de la lógica que ya venía Obama en muchos de estos temas, y que más allá de la rivalidad económico-comercial, que para algunos autores la verdad es que esta no es tal, en el sentido de que la interdependencia económica que tiene Estados Unidos con China y viceversa es demasiado fuerte como para desacoplarse la economía, la verdadera rivalidad y la verdadera guerra que existe entre ambos es la tecnológica, es Exacto. el manejo de datos, es el 5G, es la inteligencia artificial. Y que en ese sentido China ha invertido y tiene muchas ventajas frente a lo que es Europa en estas materias, a lo que es el propio Estados Unidos, y que ni hablar de América Latina, no existimos en este tema, sencillamente. Es así, China tiene grandes ventajas, ha desarrollado muchísimo la tecnología y es ahí donde Estados Unidos tiene su verdadera rivalidad más que económico-comercial. Yo diría que sí, mira, precisamente lo leía el otro día, China prevé dedicar en esos próximos 5 años el 7% de su PIB a la tecnología, a innovación, a inteligencia artificial. El 7% es una barbaridad desde el punto de vista occidental, europeo, americano, latinoamericano. Realmente es una barbaridad. Ahora, también yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero tengo la sensación de que China estaba muy cómoda, muy contenta con Trump. Sí. Porque, claro, los hacían buenos. Claro, con Trump, China ha pasado a ser el campeón de la apertura, el defensor de la globalización. Claro, yo no creo que ahora con Joe Biden vayan a cambiar el fondo del pulso entre los Mm, dos países, pero sí van a cambiar las formas. mm. Y eso a China yo creo que no le va a gustar tanto. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. La gran batalla, el gran pulso es de cara al futuro, de cara al control, el dominio de las nuevas tecnologías, de los big data. Claro, este es el gran desafío. Además, no hay que olvidar, los iPhone, los celulares, todo se ensambla en China. O sea,
es que el tema, el gran problema que tenemos, yo diría, en Occidente, es que durante mucho tiempo se han puesto, digamos, todos los huevos en el mismo cesto. No, vamos a invertir en China porque la mano de obra es muy barata, porque esto está muy bien. Claro, claro. Eso es, pero mira qué nos ha pasado a Europa con, con las vacunas y todo el material sanitario para afrontar la pandemia. No teníamos, todo dependía de China. Y como China tenía ya ella misma que afrontar la epidemia, pues bueno, no nos podía abastecer y en Europa no había ni siquiera mascarillas. Claro, eso es terrible. Y ahora, bueno, los políticos se han dado cuenta, algunas industrias, algunos sectores farmacéuticos, etcétera, también se han dado cuenta de que no puede ser que todo se deslocalice a China. Entonces yo creo que esa es la gran batalla de los próximos años de Estados Unidos, pero también de Europa, de crear, de generar, digamos, suficientes elementos de defensa tecnológica, de defensa industrial y desarrollar el polo tecnológico propio, si no, estamos perdidos. Y no es que China sea a ojos occidentales un país colonizador o dominante. No es como, digamos, han hecho los europeos a lo largo de la historia, que han ido a un país, han enviado los ejércitos y lo han dominado. No, ellos envían, en todo caso, trabajadores, envían tecnología, envían industria y influyen a partir de esas armas. Siguiendo en esa misma línea, eh, claro, europeos han planteado ahora, han retomado un concepto que es esto de la autonomía estratégica, justamente por lo que se dieron cuenta que tú señalas que dependían mucho de las mascarillas, los ventiladores chinos, además. Recordemos que compraron incluso algunas imágenes hasta vergonzosas, como se levantaban las mascarillas al pie del avión cuando llegaban, pero también pasó que muchas mascarillas que llegaron y se compraron estaban bastante defectuosas, de mala calidad, pasó en varios países en Europa. Entonces, por un lado, Europa retoma este concepto con más fuerza y lo sigue desarrollando ya no solo en el ámbito militar, esto de la autonomía estratégica. Y parte de los fondos de recuperación ahora va a innovación, va a energías limpias y va sobre todo a Exacto. trabajo, que es el tema de que tan afectado ha estado por la pandemia. Y por otro lado, yo te decía que estábamos en este escenario que por un lado era la rivalidad China-Estados Unidos, pero además estamos en un escenario actual donde el análisis tenemos que hacerlo indefectiblemente en un contexto de pandemia. Y la pandemia surge en una ciudad que es Wuhan o Wuhan, tú me corregirás, y Sí. que en tu libro tú sostienes, me siento mucho más seguro aquí en Wuhan que en cualquier otra ciudad del planeta. ¿Por qué? ¿Qué Sí, tiene, por qué esa afirmación y cuál es el contexto más general de lo que tú viviste, de lo que tú sabes, de lo que ha sido el origen de la pandemia, el manejo de la pandemia, las críticas que se le han hecho a China de haber escondido información, las críticas que se le han hecho a la Organización Mundial de la Salud por no haber puesto más fuerza en el régimen chino para obtener la información y todo lo que es, hasta que el mismo Trump hablaba del virus chino en vez de referirse a el SARS-CoV-2 o COVID. O sea, sí, sí. había un tema político también ahí. ¿Qué me puedes contar respecto de esto? Sí, mira,
En el libro hay un capítulo dedicado a... Yo lo enfoqué global en el tema de la sanidad en China porque, claro, tampoco se puede entender la reacción, la rapidez con que China ha actuado ante esta pandemia si no se tiene en cuenta lo que pasó con el SARS en el 2003, que allí se retrasaron mucho, no lo tuvieron en cuenta, fueron mucho más opacos que ahora a la hora de transmitir información y entonces después la opinión pública de Hong Kong y la propia sociedad les criticó mucho. Y si hay algo que Pekín evita por todo, por principio, o sea, lo que quiere evitar a toda costa es protestas sociales y desórdenes, porque temen que ello pueda acabar con el régimen. Por tanto, atajan enseguida cualquier protesta. Yo en el tema de Wuhan estuve hablando con gente que vivía en Wuhan, me explicaron los pánico no, la angustia, la angustia, digamos, de los médicos, de todo el personal sanitario, porque no daban abasto de poder atender a la población. Y ahora volví a hablar, hay 17 técnicos españoles de fútbol en esa ciudad que trabajan en los dos clubes de fútbol que entrenan desde equipos de infantiles hasta el primer equipo. Y entonces hablé con uno de ellos y le pregunté, bueno, ahora has vuelto a Wuhan, porque se fue cuando empezaba la epidemia, ahora has vuelto a Wuhan, ¿cómo estás? ¿Cómo encuentras la ciudad en comparación cuando te fuiste, ahora has vuelto? ¿Qué cambios percibes, no? Y entonces, claro, el hombre me explicaba que justo cuando empezaba los primeros signos de la epidemia, no había información, nadie decía nada, pero había una atmósfera de inquietud entre la sociedad, entre los ciudadanos de Wuhan, porque percibían que había mucha gente que iba a los hospitales, que no se sabía lo que tenían, que le recordaba al SARS y había una angustia creciente. Entonces, como llegaron las fiestas de Año Nuevo, las fiestas de Año Nuevo en China, del Año Nuevo lunar, que este año y el año pasado cayeron a finales de enero, para entendernos, hay como 3.000 millones de desplazamientos, 3.000 millones de personas que se mueven, o sea, es impresionante. Claro, eso con una epidemia descontrolada, pues ya te puedes imaginar, los virus hacían lo que querían, digamos. Y entonces, este entrenador de fútbol me estuvo explicando que él aquellos días se iba a Tailandia de Año Nuevo, de fiestas de Año Nuevo, y que ya no pudo volver porque cerraron el país y él se quedó, bueno, se vino a España, que aún se podía viajar porque no se había descubierto el virus. Volvió a viajar a Wuhan en septiembre y desde entonces está allá. Y claro, le dije, bueno, ¿cómo estáis ahora? ¿Cuál es el ambiente? Y me dijo, dice, no, esto es ahora, me siento más tranquilo y seguro que en ninguna otra parte del mundo, porque las autoridades, a que detectan 2 o 3 casos, se cierra la ciudad. El distrito se bloquea, se analiza a todo el mundo y se vacunó a todo el mundo en muy pocas semanas. Y claro, todo eso para nosotros occidentales nos sorprende mucho. Pero hay que tener en cuenta
que la sociedad china es muy disciplinada también. Y, y entonces cuando las autoridades chinas, en marzo del año pasado, decretaron el cierre, el bloqueo de la ciudad de Wuhan y que todo el mundo se quedara en casa, todo el mundo se quedó en casa. No como en España, que había excepción de no, es que yo voy al al supermercado. Después voy a la panadería a comprar el pan. No, ahora voy a pasear al perro porque es su hora. No, allí no se movía nadie. Y la gente estaba en sus casas y solamente había una persona por familia que iba a comprar los alimentos básicos. Y entonces, esa capacidad de, no sé si llamarle sacrificio, es muy alta en la sociedad china y son muy disciplinados. O sea, después es cierto que también son no anárquicos, pero sí cada uno vive en su burbuja y se organiza. Pero son muy estrictos. Si el gobierno les pide que se queden en casa, se queden en casa. Y eso fue, yo creo, eh, la, la gran arma para vencer al virus. No obstante, yo no me creo que haya tan pocos, un número tan bajo de fallecidos en China. ¿Por qué? Lo desconozco, pero normalmente las estadísticas no son muy fiables en China. Entonces, en una ciudad como Wuhan, de 11 millones, que con urgencia se construyan 2 hospitales en 10 días, por lógica, uno interpreta que hay un problema muy grave en esa ciudad, que los hospitales que ya existen son incapaces de asumir el problema. Así que en una ciudad de 11 millones haya 3.000 muertos en un año, yo tengo mis dudas, serias dudas, viendo las cifras en todo el mundo, no solamente en España o en Francia o en Europa, no, en todo el mundo. Yo tengo mis dudas de que haya tan pocos fallecidos. Yo justamente te iba a preguntar sobre esas imágenes, porque también recuerdo cuando muestran los primeros videos, aparecen lo que es este lockdown, esta cuarentena, y que uno veía las ciudades total y absolutamente vacías. Y lo que pasa en España pasa también aquí en Chile, y por eso que también estamos con el problema que por muy en cuarentenados que estemos, uno sale a la calle y hay mucha gente, hay mucha circulación, hay mucha excepción para salir y tenemos los problemas que tenemos. Pero el caso chino, aparte de ser disciplinado, ¿qué pasaba con ese chino que rompía las reglas? ¿O sencillamente ellos no rompen las reglas? ¿Qué pasa con el régimen? ¿Cómo reacciona a esa persona que no se queda en la casa y sale sin permiso? ¿O sencillamente ellos, ya sea por miedo o por una estructura cultural y mental, no salen? Sí, yo creo que básicamente, es cierto que había gente que salía, pero fundamentalmente por disciplina, desde niños, digamos, yo creo que están acostumbrados a obedecer las órdenes, digamos, del partido. Y por tanto, porque el que manda, organiza y da las directrices es el partido y el gobierno ejecuta. Entonces yo creo que sí, que aquí había un tema de disciplina y por tanto de cumplir las órdenes. Otra cosa es que después de la gente que salía, que rompía, digamos, la disciplina, la policía lo devolvía a casa. O sea, sí que es cierto que había voluntarios, por ejemplo, que se encargaban de ir hasta el supermercado
comprar la comida y distribuirla y llevarla a los domicilios donde había gente infectada, digamos. Eso también se articuló bien, por el mismo sentido, digamos, yo diría, de la disciplina, que se organizan bien y funcionan. Esos Ahora son... tú, sí, tú No, no, mencionabas un tema que China ocupa mucho su poder blando. sí, No es esta idea de la expansión de la intervención militar, de las intervenciones o el expansionismo típico, clásico de siglos anteriores de los europeos, o el intervencionismo militar propio de los Estados Unidos, sino que en eso los chinos han sido bastante, comillas, inteligentes de ir ampliando su influencia en el mundo a través de lo que Joseph Nye llama el poder blando, el comercio, la cultura, estos acuerdos con otros estados, incluso a nivel subestatal, porque debo contarte que mi región, que es la región del Biobío en Chile, tiene un acuerdo con la provincia de Hubei y la ciudad de Concepción tiene un hermanamiento con Wuhan. Y una de las actividades que hubo hace poco fue un contacto por videoconferencia entre el alcalde de Concepción con el alcalde de Wuhan y que ellos nos contaban cómo habían, justamente lo que tú nos señalas, cómo habían logrado controlar finalmente la propagación del virus y creo que nos ofrecieron, no sé, 12.000 mascarillas de regalo y eso para una ciudad en el sur de Chile, evidentemente es parte del poder blando, de claro. influencia. Aparte de eso, hay muchos institutos Confucio cada vez que se abren más en Chile, o también producto de estos hermanamientos o acuerdos, hay colegios públicos, liceos públicos que estaban a cargo antes de las municipalidades, donde hay profesores que vienen de UBEI o de otras provincias con las cuales también tenemos convenio y vienen a enseñar chino mandarín, todo pagado por las provincias. Y eso en el fondo es ir aumentando su influencia Claro. en el mundo. ¿Cómo ves tú eso de los chinos y el rol que ha tenido sobre todo Xi Jinping eh, en, en este desarrollo? ¿O venía ya con ¿cómo se llamaba el anterior? Hu Jintao. Hu Jintao. Porque esto, insisto, es planificación a largo plazo. ¿Cómo Sí, ves tú esto y cómo Xi Jinping también ha planteado también este tema? sí, bueno, para empezar hay que matizar una cosa que los chinos van aprendiendo también de Estados Unidos, sobre todo. Y, por ejemplo, en lo que es el Pacífico sí que hacen demostración de su poderío militar, que Sí, el mar han, de China, todo ese sector. exactamente, que han creado de la nada, digamos, una docena de islas artificiales, de atolones, de Mm, pedazos de rocas en el mar, han sido capaces de extender esa superficie con millones y millones de toneladas de arena hasta convertirlo en unas islas con instalaciones militares también, para dejar constancia de que ese es su mar y es su dominio y están dispuestos a demostrar su soberanía, a imponer su soberanía territorial en esa zona. Y eso les lleva a, a desestimar, a no hacer caso de una resolución del Tribunal Internacional sobre del Mar, que falló en su contra a exacto. partir de una demanda de Filipinas. Entonces dijeron que eso no nos importa, ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nada. Lo cual también dice mucho de China. O sea, China cuando hay algo que va en su contra, se quejan de que eso es inmiscuirse en su política interna y no quieren saber nada. Eso por una parte. Después, lo de Xi Jinping, es cierto que Xi Jinping
Él fue represaliado, digamos, y su padre también, por el tema de la revolución cultural y se volvió más maoísta que Mao. Y entonces, él desde que asume el poder, bueno, lanza unas grandes campañas de retorno a los orígenes, por llamarlo de alguna manera, igual que Trump, de América primero y él pues hace lo mismo, China primero, hay que volver al imperio del centro, el mundo tiene que reconocer el poder de China como gran imperio planetario. En esa historia, digamos, se inventa, bueno, más que, sí, se inventa lo del gran sueño chino, que es eso, el renacimiento de la nación china, y luego, con mucha habilidad, crea o lanza el proyecto de las nuevas rutas de la seda marítima y terrestre, que en definitiva, si nos fijamos, es agarrar todos los convenios bilaterales de China con otros países, encadenarlos y decir, bueno, esto es la nueva ruta de la seda del siglo XXI. China hace acuerdos con países de Asia, de Oriente Medio, de Europa y lleva sus productos desde Shanghái a Buenos Aires o a Santiago y Chile, Argentina o España envían a través de esas vías marítimas y terrestres sus productos a China, ¿no? Es muy hábil. En definitiva, es ponerle un lazo, una corona o un título de globalización a un comercio bilateral. Y en eso también hay que agradecérselo a Trump, lo que decíamos. China ha vivido muy cómoda, muy a gusto con Trump, porque mientras Trump decía, no, América primero, nada de globalización, claro, China decía, no, no, yo defiendo la globalización, miren mis rutas de la seda marítimas y terrestres, y hemos creado un banco de infraestructuras para financiar infraestructuras a los países que necesitan financiación. O sea, se ha convertido en el gran adalid, en el gran defensor de la globalización, además en una época en que justo la economía, las grandes industrias chinas empezaban a tener stock que les sobraban ya porque el consumo interno en China da lo que da. O sea, y la clase media pues, como en todo, ellos tienen todavía una clase media que está creciendo, pero que ya está sufriendo los mismos problemas que en cualquier parte del mundo en cuanto a salarios. Y por tanto tampoco pueden gastar muchísimo. Entonces también en este contexto interno, Xi Jinping dice, bueno, aunque crezcamos menos en el interior, vamos a exportar más. Vamos a vender productos no ya de baja calidad, sino ya de calidad media, de calidad alta. Porque además ahora tenemos tecnología para hacerlo. Está, por ejemplo, el caso de los celulares. La realidad es que entre un iPhone o un Xiaomi, pues Xiaomi cuesta mucho menos dinero y tiene las mismas prestaciones y se ensambla, se fabrica en la misma ciudad que los iPhone. Entonces, ya está todo dicho, ¿no? Entonces, yo creo que Xi Jinping muy hábilmente aprovecha los huecos que le deja Trump, la debilidad de su situación económica interna y proyecta a China al mundo.
De hecho, dentro de eso, la actitud de China frente a la pandemia, donde se la apuntó con el dedo, sobre todo por parte de Trump en un momento, pero en algún momento también la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿de qué manera en el fondo empieza a reaccionar China? Era que cuando Estados Unidos dice yo suspendo mi contribución a la OMS, por ejemplo, que es el mayor contribuyente, luego viene la fundación de Bill y Melinda Gates. ¿Qué es lo que hace China? China dice, yo pongo más dinero. Hay muchas, incluso en Naciones Unidas, muchas misiones en el mundo están liderados por chinos. Eh, es decir, todos aquellos espacios que Trump fue dejando fueron muy hábiles los chinos para irlos tomando. Y en esto de las inversiones, o sea, es cosa de ver lo que pasa con África primero, que poco se habla de las inversiones africanas, de las inversiones chinas en África. África depende totalmente de los créditos y de los dineros en inversiones chinas. Y en el caso, si lo llevamos a América Latina, bueno, ¿por qué la situación está como está en Venezuela y no ha habido un cambio? Es que detrás también están, por un lado, los rusos, pero también están los chinos, que le han prestado muchísimo dinero a Exacto, Maduro y por lo tanto no quieren que caiga, porque si no su dinero sencillamente claro. no vuelve. Entonces, es mucho más el impacto que ha ido teniendo, así como las redes que ha ido tejiendo China, de lo que la gente pudiera pensar a primera vista respecto a un discurso, porque escuchar en Davos, que es el centro de el globalismo de esto, escuchar a Trump, por un lado, con una posición absolutamente proteccionista, y por otro lado a Xi Jinping, con un discurso globalista total, o respecto del mismo medio ambiente, que el tema del medio ambiente es muy fuerte en el caso de China, sobre todo en la ciudad de Pekín, también hablando de que hay que trabajar en estas materias. O sea, es el mundo al revés que vemos, en definitiva, de lo que estábamos acostumbrados. Sí, 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 es que es así, es exactamente así. A ver, hay dos aspectos. Uno es verdad y es el mundo al revés. Y por otra parte también es un discurso lógico desde el punto de vista chino en el sentido de la evolución de la sociedad y del país. Porque es evidente que China está preocupada por el medio ambiente porque, claro, ellos están intentando, digamos, desviar lo que es toda la contaminación que antes se concentraba en las grandes ciudades, cada vez están enviando, por decirlo de alguna manera, por una parte las fábricas, las factorías al interior, a zonas más despobladas, donde afecte menos la contaminación. Eso por una parte, y después sí que ellos están avanzando mucho en el tema del control de la contaminación y del medio ambiente. No obstante, para ellos es un desafío muy fuerte porque, eh, para empezar, gran parte de la calefacción, y volvíamos a lo del principio, de unos inviernos muy fríos, es a carbón. Mm. Entonces, claro, mientras sea carbón, la contaminación es muy elevada. Pero claro, también es la materia prima más barata que calienta los hogares, las casas. Por tanto, esto es todo un problema encadenado, es un problema de dinero, un problema económico, es un problema de mejores salarios, más bienestar y poder financiar unos sistemas de calefacción, digamos, más Mm. limpios, pero más caros. Eso por un lado. Luego está el tema de la contaminación de los vehículos. Claro, las ciudades son enormes. Shanghai son 26 millones de habitantes. Pekín son 22 o 23 millones. Bueno, ahora no lo sé, pero deben haber ahora 8 millones de carros más o menos en Pekín. Claro, no todos llevan catalizadores para
Entonces, el día que sale la mayoría de vehículos en las calles de Pekín, si a eso le sumamos lo que pasaba ayer o antes de ayer, una tormenta de arena, claro, la contaminación alcanza niveles enormes. Entonces, para ellos es un desafío muy a largo plazo, que posiblemente lo ganarán, seguramente, pero tardará muchos años. Por ello también es por eso que ellos a nivel exterior lanzan siempre la propaganda de los acuerdos del clima de París, están en todas partes, pero también es cierto que una cosa es las grandes declaraciones que hacen más allá de sus fronteras y después es la aplicación en el país de esos acuerdos, que en eso a veces no se cumplen, ¿eh? Y son mucho más lentos. O Bueno, sea, y no solo pueden los estar, chinos, ¿ah? sí, pueden estar muy Eso a no es favor de monopolio de hacerlo. los chinos, esas grandes declaraciones hacia el exterior y después el interior Sí, no se cumple totalmente. exacto, porque en el ámbito, por ejemplo, de la globalización, Xi Jinping creo que fue en el 2017, hace unas grandes declaraciones de apertura de mercados y tal, pero luego las empresas extranjeras en China no pueden competir en igualdad de condiciones que, que- que las empresas chinas. Entonces, claro, eso es una pura contradicción. Mm. O sea, Ahora, no podemos dejar de hablar del tema de los derechos humanos. uh, Em, yo recuerdo que en general siempre se le pregunta, sobre todo a los líderes occidentales, y en esto me refiero a europeos, a latinoamericanos, la típica pregunta que se le hizo a Angela Merkel muchas veces, sobre todo a Alemania, que tiene mucha relación económica y de inversiones con China. La típica pregunta era, bueno, pero ¿cómo pueden estar realizando acuerdos comerciales, económicos y estrechando lazos con China cuando al mismo tiempo hay violación a los derechos humanos en China? ¿Hasta dónde llega ese discurso? Por ejemplo, en la Unión Europea siempre se le saca en cara esto de los valores, de la promoción de los valores, de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, donde además hay tratados de la Unión Europea donde tienen cláusulas democráticas, es decir, condicionantes, por ejemplo, con nosotros latinoamericanos, al cumplimiento de los derechos humanos para que el tratado siga en vigor. Pero sin embargo, con China se tiene un doble discurso que lo tienen todos los países, por cierto, y que esa típica pregunta que se le hace a los líderes y los líderes tratan de una forma u otra contestarla sin decir lo que todos sabemos que ocurre. ¿Qué pasa en ese una, punto? ¿Qué crees tú? no, yo estoy de acuerdo contigo. Y es más, fue una vez, creo que fue Hillary Clinton, que dijo, bueno, uno no puede morder la mano del banquero. Entonces, claro, ese es el tema. O sea, claro, China gasta millones y millones de dólares en el poder blando, bueno, no tanto en invertir, pero sí, en muchísimas inversiones. Y entonces, claro, Europa hace poco lo declara, ¿cómo lo declaraba? Un rival sistémico Mm. y un socio, bueno, no me acuerdo muy bien, pero era un rival sistémico. Claro, el problema está en que, Pero celebrar un acuerdo de inversiones. claro, lo que te iba a decir, el problema está en que Occidente está, digamos, en la necesidad de colaborar con China. Normalmente China en todos los acuerdos que firma también incluye el tema de existe una sola China y somos una economía de mercado. Claro, el principio de una sola China es para acabar y aislar a Taiwán y el tema de la economía de mercado, bueno, es para que se le reconozca como un sistema de economía de mercado, pero no es cierto. No es cierto desde el punto de vista en que ejerce un gran proteccionismo hacia su economía
y tiene unas ayudas de Estado, digamos, que impide esa libre competencia. Y entonces, en el tema de los derechos humanos, bueno, ellos siempre defienden el principio de la no injerencia en los derechos internos. Claro, eso queda muy bien y es verdad. Pero cuando los estás, digamos, limitando y extralimitando en esos derechos humanos, es lógico que te señalen. Claro, y lo que no puede ser es que se silencie a las voces críticas o disidentes o que no están de acuerdo con lo que tú dices. Claro, y eso ya ha llegado también a Hong Kong, ¿no? De silenciar a las voces críticas y considerar a los legisladores prodemocráticos que no son suficientemente patriotas para formar parte del Parlamento local. Claro, eso no es muy congruente, digamos. O sea, es una flagrante violación de derechos humanos por todas partes. Otra cosa es, digamos, que, claro, existe tal equilibrio entre países, tal interdependencia, y es tal el poder de China que no se puede obviar a China. Y por tanto, pasa lo de siempre, ¿no? Que los dirigentes de nuestros países se ponen de perfil, miran hacia el otro lado, pero es así, es Ahora, tremendo. tú en tu libro hablas justamente de personas que fueron detenidas en la Plaza Tiananmen, años en la cárcel, y que son ejemplos justamente de la represión del régimen chino a aquellos que han estado en contra del sistema, que buscaban mayores libertades. Imposible olvidar aquella foto del tanque con la persona frente en la Plaza Tiananmen. Y por Nadie otro lado, sabe, nadie sabe qué pasó con aquel señor que se puso además, enfrente del tanque. sí, entonces, por un lado tenemos esa situación y ahora, en la actualidad, estamos con la situación de Hong Kong, que cuando ya pasan de la administración del Reino Unido, que estuvieron 99 años bajo su administración y cumpliendo con el tratado, se entrega a China, por lo tanto, el territorio de Hong Kong, pero siempre manteniendo esa promesa de que se iba a mantener dentro de Hong Kong todas estas libertades que ya venían del sistema británico, pero sin embargo nos encontramos con la revolución de los paraguas, nos encontramos con la fuerte resistencia de los estudiantes, la represión en las universidades, que al mismo tiempo ese estallido que tienen en Hong Kong empieza también a ser repetido en incluso en algunas técnicas en estallidos sociales que en Chile. Eso de poner ciertos ladrillos para evitar cómo pasaran las policías, las fuerzas especiales, o sea, técnicas que se utilizaron por estudiantes en Hong Kong, hoy día producto de las redes sociales, las vi aquí en las calles de Concepción para el estallido social. Entonces, además coincidió ese estallido con muchos estallidos sociales en muchas partes del mundo y viene la represión china, donde además se les aplica una legislación que es condenada por la Unión Europea, pero que finalmente se impone el poder. ¿Y qué pasa ahí? ¿Es realmente es un desafío para el régimen comunista, para Xi Jinping, o solamente es una manifestación de poder más y que va a controlar la isla, que va a controlar a Hong Kong y que no va a pasar más allá porque tienen el poder, o esto sencillamente bajo esa capa, como le ocurrió a la Unión Soviética también en su momento, existe, se va incubando un descontento o no? Definitivamente lo que tú me decías al principio, que los chinos decían, yo estoy bien, ¿para qué quiero democracia? Bueno, la pregunta es muy compleja y no es fácil de responder. Vamos a ir por partes. Por un lado, primero vamos a Hong Kong, ciudad y sociedad. La sociedad de Hong Kong, en realidad, es digamos,
punto álgido del poder económico de la capacidad o de la ansiedad china para hacer negocio. Entonces quiero decir con esto que los hongkoneses lo que siempre miran bueno, hongkoneses y no hongkoneses, y los chinos es hacer negocio. Entonces mientras se haga negocio todo va bien, por una parte. Entonces quiero decir con eso que los hombres de negocios de Hong Kong siempre han sido pro Pekín, porque les garantiza estabilidad. Y unido a esto, Hong Kong siempre ha sido la ciudad de entrada y salida de capitales de China. De salida porque... Me suena un poco a la City de Londres, ¿ah? En su Sí, relación con la sí, Unión Europea. exactamente, ¿no? O sea, es la puerta de salida del capital chino y por otro lado es la puerta de entrada de las empresas internacionales porque hay unas garantías jurídicas que la China popular no da. Eso por un lado. Claro, esto funciona para la sociedad hongkonesa, el establishment. Pero claro, hay muchos jóvenes que se dan cuenta de que ellos no gozarán de los mismos privilegios que sus padres. Y aquí ya empieza la inquietud, porque aparte les llegan los jóvenes procedentes de la China popular mejor preparados, con un mejor inglés, y eso ya les inquieta. Y además, dicho esto, la sociedad hongkonesa se equivoca al plantear la revolución de los paraguas. Porque China dice, bueno, ahora va a haber unas nuevas elecciones, vamos a avanzar en los acuerdos entre Londres y Pekín, yo propongo los candidatos y ustedes votan, un hombre, un voto. Y entonces los hongkoneses dicen, no, nada de eso. O todo el mundo vota quien quiera, o no jugamos. Y entonces, claro, Pekín dice, fantástico. Si ustedes no quieren aceptar esas reglas de juego, nosotros mejor rompemos las reglas de juego y yo impongo lo que quiero. Y ese es el gran error para mí de Hong Kong. Porque las voces críticas, los disidentes, al romper esa baraja y decir o todo o nada, claro, se enfrentan con la segunda potencia mundial, con un partido comunista muy establecido y con una, bueno, con una manifestación y un sistema de protestas que en un sistema democrático tiene sentido y al fin y al cabo puede haber más represión, menos represión, pero hay un derecho protegido a la protesta que será más o menos escuchado, pero puedes conseguir algunas reivindicaciones, pero no en un sistema que no es democrático. Entonces, lo que ha hecho China, lo que ha hecho Pekín es reprimir esas protestas, modificar e imponer su legislación para silenciar esas protestas y una vez hecho esto va a dejar que todo siga igual hasta el 2047, que es cuando acaba el tratado, los años de, digamos, en los que Hong Kong es una entidad, una región semiautónoma, y veremos qué pasa, porque de aquí al 2047 pueden pasar muchas cosas. Puede ser que China avance hacia la democracia occidental, cosa que yo no lo veo. Puede ser que se mantenga ese estatus especial para Hong Kong, que es lo mejor que le podría pasar, o puede ser que Hong Kong se convierta en una ciudad más de China, como puede ser Wuhan, por ejemplo, y pierda todos los privilegios que ha tenido. Me preguntarás, ¿y tú qué piensas? Pues yo diría que Pekín va a intentar mantener a Hong Kong con un estatus especial de metrópolis y de puerto franco
abierto a los capitales, a las mercancías, pero siempre bajo el estricto control político. Para terminar, Isidre, ¿qué tú recomendarías al lado occidental, sobre todo a aquellos países como ocurre en Europa, como ocurre en América Latina, particularmente en Chile, que nosotros dependemos mucho comercialmente de China, y por otro lado también tenemos muchas relaciones con Estados Unidos. Entonces estamos en un dilema frente a este enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, y bueno, ¿y qué hacer si es que vamos a dejarnos presionar en algunos temas fundamentales? Aquí vino, nosotros te cuento como dato específico que Mike Pompeo estuvo aquí en Chile y en un programa de televisión dijo expresamente que si es que nosotros nos decidíamos por la fibra óptica china y por Huawei y todo, íbamos a tener sanciones. Y finalmente, y por otro lado, nosotros tampoco podemos alinearnos con los Estados Unidos porque sencillamente los chinos nos dicen no compramos más cobre y nosotros, nuestra economía cae al suelo. Entonces no podemos estar alineados con uno o con otro, y eso le pasa, es el dilema que le pasa a todos los países que no son Estados Unidos y China, y que se encuentran en esta situación de dependencia y de interdependencia tanto con estos dos países. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué les dirías tú además, pensando en la mentalidad china, poniéndonos en el lugar de los chinos? Porque a veces me da la impresión que nosotros analizamos a los chinos con la mentalidad occidental y Sí, no nos damos cuenta que no hay que analizarlo con la mentalidad occidental, hay que analizarlo con la mentalidad china. claro, yo en eso diría para empezar, bueno, en Occidente tenemos la ventaja y el problema de que cambiamos de líderes políticos cada 4 años, con lo cual las amenazas de Trump a lo mejor ya pertenecen al pasado. Dicho esto, quizás yo como europeo soy de los que piensan, miren, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, es decir, tenemos unos acuerdos Mercosur-Unión Europea, por una parte, que yo creo que hay que desarrollar porque Europa y Latinoamérica son unos polos potentísimos, económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente. Oigan, vamos a aprovecharlos, pero no solamente eso. Ustedes están en APEC, están en el Acuerdo de Asia-Pacífico y Europa está en ASEM, en Asia-Europa. Los occidentales tenemos un problema y es que a veces simplificamos mucho las cosas y cuando preguntamos, oiga, ¿usted qué sabe de Asia? Enseguida respondes, bueno, es que China es muy grande. Pero oiga, pero aparte de China está Japón y aparte de Japón está ASEAN. ASEAN es un conjunto de 10 países hecho más o menos a imagen y semejanza de la Unión Europea con 600 millones de consumidores potenciales. Y a mí alguna vez algún empresario me dice, bueno, pero es que China es muy difícil entrado, es muy complicado. Claro, y yo les digo, pero ¿han pensado en ASEAN ustedes? Porque hay una diferencia fundamental. China quiere ser el número uno, el país más grande, el país más poderoso, el país con los edificios más altos, el país más todo, con la mayor flota, con... Los países de ASEAN no quieren ser el número uno en todo, lo que quieren es, evidentemente, tener un mayor desarrollo económico, que sus sociedades y sus poblaciones vivan mejor, igual que nosotros, igual que las de Latinoamérica. Oiga, APEC es una asociación que agrupa a todos los países de la costa del Pacífico, del continente americano y del Pacífico de la costa asiática. Y ahí no solamente se negocia con China, se negocia con Corea, se negocia con Japón, se negocia con Indonesia.
Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que puede costar más porque es entrar en países distintos, bueno, pero es que si no queremos caer en la dependencia de o la influencia de un solo país, hay que buscar más socios. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. La Unión Europea, bueno, lleva 70 años, si no me equivoco, desde el 57, sí, más de 60 años. Lo que yo no acabo de entender del tema de la Unión Europea es por qué los acuerdos con Mercosur no acaban de avanzar, pero ahí tenemos un largo camino por hacer juntos. Y yo creo que no hay que desperdiciarlo y quedarnos solamente con el amigo americano o el amigo chino. Hay muchos más amigos por hacer. Y donde a veces los lazos y los intereses en común o complementarios son muchísimo mayores que los Sí, intereses contradictorios. Y y eso hace más fácil las culturalmente, alianzas. y disculpa, y culturalmente nos entendemos mucho mejor ambos dos que no con un socio chino, sin despreciar al socio chino ni mucho menos, pero culturalmente, socialmente, tenemos muchos más nexos en común para entendernos, para comprendernos, para negociar, para dialogar y para llegar a acuerdos. Claro que hay que llegar a acuerdos con nuestros socios chinos, por supuesto, pero sin dejar de lado la competencia o la concurrencia o las coincidencias con otros países de culturas también más cercanas. Bueno, Isidre, yo te agradezco esta conversación. Eh, Vuelvo a recomendar tu libro, La cara oculta de China, una década en el corazón del gigante asiático, que está en español, así es que es una gran ventaja para aquellos que no hablamos chino, el poder estudiar, saber sobre justamente esta sociedad. En tu libro tú hablas mucho de personas, es decir, es entrar a las profundidades de los ciudadanos, las ciudadanas en distintos contextos con los cuales tú, eh, bueno, tus años trabajando para la vanguardia en China, te ha permitido llegar a este producto, que es este libro, y que es muy interesante, así es que nuevamente aquí aprovecho este programa para darlo a conocer y que sepan que aquellos que estén interesados, bueno, ya les voy a subir en la cuenta de Twitter y de Internet los datos del libro de Isidre para que lo puedan adquirir, leer y conocer más justamente de China. Muchas gracias, Isidre, por esta conversación tan profunda, tan larga. La verdad es que tendría 20.000 preguntas más que hacerte, pero el tiempo se Bueno, hace pues muy las puedes corto. hacer otro Así es día. que nos vamos a juntar de nuevo a conversar más sobre China, porque necesitamos saber sobre más de China y de alguien que ha vivido allá, que conoce y que puede darnos luces de este país complejo, que está muy lejos para algunos, a nosotros está al otro lado del mundo, pero al mismo tiempo eh, estamos tan cerca. Pues sí, muchas gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes a quienes nos escuchan, este capítulo queda en el canal de el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, dentro de nuestras entrevistas en temas internacionales, y los esperamos pronto en una nueva conversación, en un nuevo análisis internacional para ir tratando de decodificar un poco, de ir conociendo un poco más lo complejo que es este mundo, lo complejo que es el panorama en el cual estamos viviendo, pero al mismo tiempo con una dosis de optimismo respecto también a este futuro que hoy día está complejo, pero esperamos que pronto ya vaya mejorando sobre todo el tema de la pandemia. Así es que los espero en un próximo capítulo de estas entrevistas del programa de estudios europeos. Hasta la próxima.